Buenos días, profe. Buenos días, Litz. Buenos días. Ya vamos a iniciar. Solo vamos a esperar que se conecten los demás. ¿Viste, Litz? Bueno. Va, pues.
Buenos días, ¿cómo se encuentra? ¿Todo bien? Pura vida, maje, pura vida, majío. Buenos días, ¿todo bien? Pura vida, pura vida. Qué bueno, me alegra. Vamos a iniciar. Bueno, parece que la gente se durmió hoy. Eddie, pone tu cámara. Yo voy a comenzar con los que están. La clase a las 8. Ajá. ¿Será que funciona enviarles el link de la reunión por el grupo? Tal vez así se conectan más. Bueno, cada quien sabe su responsabilidad. El link está en el aula desde ayer a ayer. El que no entró, ese es su problema. Yo voy a dar la clase. Y después voy a habilitar un foro y el que no entró a la clase no tiene derecho a hacer el foro. Van a perder. Bueno, vamos a comenzar entonces nuestras actividades. El día de hoy, vamos a ver que un tema nuevo, ¿verdad? Acumulativo para el segundo parcial, ya que vamos a arrancar el segundo parcial. El examen y la nota yo les voy a dar en la clase presencial, la próxima sesión que va a ser. Eddie, poneme bien esa cámara que no miro nada. ¿Qué pasó ahí? Está todo fusco. Limpiame esa cámara, Es no que sé. la computadora es vieja, profe. ¿Ah? Es que la computadora es vieja, entonces su cámara es así. Limpia esa cámara. ¿Y vos cómo te llamas vos? Erika, ¿Y por qué ahí sale Eddie López? es que es de mi hermano, profe. Y ese Juan Barrante. Buenos días, Juan. Se despertó. Que hizo maratón, Juan Barrante. Fue y se lavó los dientes. Pa. Y se metió aquí. Tiene cara de dormido. Tengo sueño todavía, la verdad. Samson, ¿qué pasó ahí? ¿Quién es esa niña Samson? ¿Por- ¿Cómo te llamas tú? Hilda, ya compongo, lo que pasa es que yo no andaba teléfono y este es nuevo, entonces tengo que codificarlo todo otra vez. Ah, pues, Ya, tranquila, ya lo tranquila. compongo. Vaya, pues. Bueno, vamos a iniciar entonces. Le estaba diciendo que hoy vamos a comenzar un tema nuevo, acumulativo para el segundo parcial. Ese tema, ve, ahora sí está mejor la cámara. Eddie López, ¿qué hiciste? Ahora sí se mira bien. Sí, tuve que echarle alcohol. Ah, ves. Ok. Cuidado de emborrachar el celular, pues, la computadora con tanto alcohol. La cosa es que vamos a dar inicio al tema del segundo parcial. Esos temas, como le digo, hoy va a ser mera teoría, ¿verdad? Puras teorías y el día martes próximo en la universidad vamos a ver la clase en ejercicios, ¿verdad? Entonces les voy a compartir aquí sin más preámbulos la temática. Pero quiero ver la temática, ¿dónde está? Que había minimizado. Creo que la cerré la chuchada. Porque no tengo aquí ni un. Voy a descargar de nuevo la diapositiva. Pero ese es rápido.
¿Quiénes de ustedes ya descargaron la diapositiva? Esa diapositiva que voy a compartir ya está en la aula virtual. Yo ahorita la estoy descargando de la aula virtual de ustedes para que puedan, para que la puedan ver, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. ¿La están viendo, chicos? Sí. Sí, ¿Qué dice? genética, polimorfismo. Correcto. Esa es la temática que vamos a iniciar el día de hoy. Polimorfismos. Y como lo había dicho, vamos a ver solamente del punto de vista teórico, ¿verdad? La teoría. Y la próxima sesión de clase vamos a ver los ejercicios. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver cuáles son los... ¿De qué habla, verdad? Espera que va a aceptar dos personas, los dos últimos. Y ya después no va a aceptar nadie más. Esos son los últimos. Ok. Entonces, vamos a hablar del polimorfismo, ¿verdad? Vamos a ver aquí el cursor. Ok. Entonces, tenemos, ¿verdad? Que para poder entender ese tema, primero debemos saber que el ADN se encuentra en el núcleo de las células. Estas son primicias que debemos manejar. El ADN está en el núcleo de las células y es diverso. También es responsable de las características propias de cada individuo. Cada individuo tiene sus propias características fisiológicas, físicas, emocionales por la constitución del ADN. Ahora, ese ADN que es diverso se refleja por marcadores moleculares, los genes, pues. Esos genes pueden tener diferentes formas. Entonces vamos a hablar del polimorfismo. Poli, varios. Forma, diferentes formas, ¿verdad? Entonces, en este caso son las diferentes formas que puede tomar un gen. Esto presenta múltiples aplicaciones en medicina, ¿verdad? Y también en la sociedad. Ok, muy bien. Ahora bien, ¿qué es en sí un polimorfismo? Aquí dice, significa literalmente muchas formas. Poli, muchas. Morfismo, forma. Muchas formas. Así pues, el polimorfismo genético, cromosómico o de secuencia del ADN es responsable de una gran variabilidad existente dentro del individuo de la misma especie. Y aquí cuando usted dice, significa mucho, después dice, el polimorfismo genético, cromosómico o de secuencia. Ya te está hablando de los tipos de polimorfismo genético, cromosómico o de secuencia del ADN. Muy bien. La diversidad de genoma, ¿qué cosa es el genoma? Miramos la clase virtual pasada antes del examen, ¿se acuerdan? Hablamos del genoma humano antes del examen. La clase virtual hace 15 días hablamos del genoma, que son los genes, ¿verdad? Que constituyen los seres vivos. Esos genomas, esos genes, obviamente, va a ser diversa entre las especies. Pero ¿qué dice el segundo párrafo? Que dentro de una especie el genoma es muy parecido. Mi genoma se parece mucho a ustedes, ¿verdad? Porque somos la misma especie. Aunque cada individuo sea único y repetible. Es decir, mi dotación cromosómica, genética, nadie más lo tiene, solo yo, ni mis hijos. Cada individuo es único. Eso se debe al polimorfismo y a la diversidad del genoma. Esta diversidad, dice aquí, es responsable de fenómenos grandes, como ¿cuál? La evolución, porque los seres vivos evolucionamos, somos iguales. Pero nada más que esa evolución es a lo largo de millones de años, ¿verdad? Entonces, el proceso de la evolución de las especies y otra de trascendencia menor, como las características diferenciales del individuo de una especie. Ok. Ok. Entonces, ¿cuáles son los tipos de polimorfismo? Tenemos que los polimorfismos pueden encontrarse en las regiones codificantes del genoma, regiones que codifican para una proteína. Entonces son polimorfismos génicos. Y también podemos encontrar regiones no codificantes.
Esos son los polimorfismos genéticos. Una cosa es génicos, genéticos. Una cosa es génicos, de genes. Otra es genético, ¿verdad? Hay dos personas ahí que quieren entrar. Ya no voy a permitir. Ahí está Selena y Sol, que muy tarde. La clase comienza a las 8, no a las 8. Mi reloj son 8:12. No, ya no. Así que le pueden mandar un mensaje que ya no va a entrar. Ok, esos son los tipos de polimorfismos, ¿verdad? Génicos y genéticos. Entonces, siempre continuando con los tipos de polimorfismos, ahí tenemos, cuando los polimorfismos solo afectan a un único nucleótido, a un único nucleótido, se denomina SNP. En inglés, Single Nucleotide Polymorphism. Es decir, polimorfismo simple de un nucleótido. ¿Qué cosa es el nucleótido? Recordemos, es la base estructural del ADN. El nucleótido es la unión de tres cosas: ADN, base nitrogenada y grupo fosfato. Perdón, el ADN, el nucleótido está formado por ADN. Entonces, el nucleótido es la unión de tres cosas, repito: base nitrogenada, grupo fosfato y el azúcar, que es la ribosa o desoxirribosa. En términos científicos, el polimorfismo entonces podemos definir como la existencia simultánea en una población de genomas con distintos alelos para un loco determinado. Los alelos son la variación en la secuencia del ADN presente en una posición definida en el cromosoma. Y consecuentemente, en una célula diploide, cada loco está ocupado por dos alelos, uno de la madre y otro del papá. Recordemos, la célula diploide, que son todas las células somáticas, ¿verdad? Mientras que la haploide, vamos a ver a continuación en la otra presentación, aquí dice los tipos de polimorfismo. Entonces habíamos dicho, polimorfismo nucleótido simple, SNP. Miren esa inicial, porque ahorita más adelante vamos a ver esa inicial. Polimorfismo de longitud de fragmento de restricción. Miren, polimorfismo de longitud de fragmento. Esa inicial, le pongo atención, muchachos. Y polimorfismo en el número de repeticiones y tandem. Estas dos iniciales en inglés. Entonces, estas tres iniciales yo quiero que sepan para lo que viene, ¿verdad? Ok. Entonces, miremos acá. Siempre continuando con los tipos de polimorfismo. Ahora vamos con el origen, pues, el origen de los polimorfismos. Dice que existen numerosos mecanismos que pueden originar. ¿Qué puede originar un polimorfismo? Todo eso que está aquí, esas cuatro cosas. Miren. La primera, la recombinación homóloga. Todo eso vamos a ver después en detalle. Cuando se recombinan los genes de recombinación homóloga, puede producir un polimorfismo. 2, cuando se segregan los cromosomas. ¿Qué es segregación? Cuando los cromosomas se separan durante la meiosis. Cuando esa separación puede darse un polimorfismo. Durante las mutaciones, recordemos, son cambios heredables. Son las mutaciones. Eso vamos a ver en detalle más adelante. Y después, las duplicaciones y las transposiciones, que vienen siendo tipos especiales de mutaciones. Las duplicaciones, el ADN se duplica, en vez de ser 1 más 0,2, o se transpone uno sobre el otro, que viene siendo duplicación. La causa la otra causa de la escena del polimorfismo es la mutación del ADN, es decir, que el ADN muta, ¿verdad? Muta. Y ahí dice que aunque no está muy claro el uso de los términos mutación y polimorfismo, esos términos suelen tener mucha, digamos así, confusión en su aplicación. Entonces aquí quiero que quede claro, ¿verdad? La mutación es una situación poco frecuente y que está asociado a una enfermedad. Cuando algo muta es algo patológico, enfermedad. Mientras que polimorfismo no es patológico. Es una variación común, pero que no es patológica. Y, es decir, los dos cambian. La mutación viene del griego mutar, nada más que la mutación es algo patológico, mientras que en polimorfismo no es patológico, no es enfermizo. Ok. Entonces, miremos esta presentación. ¿Por qué es importante saber polimorfismo? A ver, Eddie López, lee esta presentación. ¿Qué dice? Cualquiera de estas variaciones pueden tener lugar en las células germinales o reproductoras, con lo que transmitirá la descendencia, dando lugar, en el peor de los casos, a lo que conocemos como enfermedades congénitas.
Cuando los polimorfismos afectan las células somáticas, las células no reproductoras no se transmiten a la descendencia, es decir, no son hereditarias. Es el caso de la mayoría de los cánceres. Ok, entonces dice, cualquiera de estas variaciones, ¿verdad? Puede tener lugar en las células germinales. ¿Cuáles son las células germinales, muchachos? ¿Cuáles son? Juan Barán está hablando sin micrófono. Las células sexuales. ¿Cuáles son? Nombres Los específicos. gametos. Específico, nombre. ¿El varón cómo se llama? El gameto del varón. Matozoides y óvulos. Espermatozoide y óvulo. Muy bien, que ahí. Entonces, cuando se da esas células germinales o reproductoras, eso se va a transmitir, ¿no? A la nueva generación. O, en el peor de los casos, pues, produce enfermedades congénitas, enfermedades hereditarias. Pero si ese polimorfismo afecta a células somáticas, es decir, las células del cuerpo, que son células no reproductoras, mire qué es lo que pasa. No se transmite, no. Pero, mire qué pasa. Son los cánceres. Porque un cambio brusco en la célula, eso no se transmite a la nueva generación, pero sí se va a producir, puede producir un cáncer. Ok. Entonces, acá tenemos algunos polimorfismos fisiológicos. ¿Qué dice ahí, Jefferson? ¿Qué dice Jefferson? Dice, los polimorfismos fisiológicos que no se asocian a una patología son de interés de estudios familiares y en identificación de individuos, así como en investigaciones criminales o biológicas de paternidad. Sigue. Ok. También son de interés en la expresión diferencial de proteínas fisiológicas y para el análisis del ligamiento y que conduce al mapeo genético. Gracias. Gracias. Doña Elizabeth, tráeme agua, por favor. Entonces, aquí tenemos que los polimorfismos fisiológicos, es decir, de función del cuerpo, que no son patológicos, ¿verdad? Pueden ser muy útiles para identificación de individuos. Ya estamos hablando de asuntos legales, ¿verdad? Y también investigaciones de orden criminal, no es uno, de orden criminal y para determinar paternidades. Y también para diferenciar proteínas fisiológicas para el análisis que conduce al mapeo genético. Correcto. Después hablamos de polimorfismo patológico, enfermizos. Juan Barrante, ¿qué dice ahí? Juancito, doctor. Los polimorfismos patológicos asociados a una patología son de interés en el mundo de la medicina para el diagnóstico presintomático y prenatal de enfermedades genéticas, para la detención de individuos portadores o para determinar la compatibilidad en trasplantes. También son de interés para definir riesgos y presentar determinadas enfermedades como Alzheimer o diabetes y condicionar la respuesta a fármacos. Los polimorfismos que generan variaciones fenotípicas pueden influir de forma leve en la susceptibilidad o presentar distintas enfermedades. Ok, muchas gracias, Juancito. Buena lectura. Estamos hablando cuando hablamos patológico, es decir, estamos hablando de patología, es una enfermedad, ¿verdad? Puede ser importante, dice aquí, para diagnosticar qué cosa antes de los síntomas de una enfermedad. Eso es importante. En ingeniería genética se está estudiando mucho de esto, de prever las enfermedades, ¿verdad? Para poder, digamos así, descubrir antes que la enfermedad, en este caso un cáncer, se desarrolle, ¿verdad? También las enfermedades prenatal, ¿verdad? Es decir, antes que nazca el individuo, determinar si tiene alguna afección genética. Y también muy importante en el caso de los trasplantes. Cuando hay trasplante de un órgano, se puede determinar si ese órgano va a ser rechazado o no, ¿verdad? O sea, compatibilidad. También importante para tener algunas enfermedades de trastornos neurológicos como el Alzheimer o la diabetes. Y lo más importante, chicos, condicionar la respuesta a fármaco. ¿Qué significa esto? Prever cómo va a reaccionar ante un fármaco, ¿verdad? Aquello que llamamos los efectos secundarios de un fármaco. Y también, pues,
pueden generar, mire, variaciones fenotípicas. Estamos hablando de un cambio en el fenotipo que puede influenciar en la forma leve a presentar distintas enfermedades. Ok, muy bien. Continuamos. Ahora vamos a hablar un poco de las consecuencias funcionales. Aquí yo quiero que me ayude con la lectura de esta presentación la señorita Samsung. ¿Cómo se llama usted? Hilda, profe. Es que Hilda. para poder configurarlo tengo que volverme a salir y si me Sí, salgo no tú me ya va a me, volver a sí, aceptar. tú ya me habías dicho, tranquila. Dale. Dice, los polimorfismos pueden tener distinta trascendencia desde el punto de vista funcional, dependiendo de si afectan a una región codificante del genoma, o una región reguladora o una región no codificante. Los polimorfismos génicos pueden tener o no un efecto sobre el fenotipo. Los polimorfismos génicos sin efecto fenotipo son los más comunes y son los responsables de la diversidad genética normal entre individuos. Por ejemplo, los polimorfismos existen en proteínas plasmáticas como la inmunoglobulina. Ok, aquí estamos hablando, gracias, Hilda. Estamos hablando de consecuencias en la función, ¿verdad? Ya fijó la función del cuerpo. Entonces, pueden tener distinta trascendencia. ¿Eso de qué va a depender? Si afecta a una región codificante, recuerda que al inicio miramos que hay dos tipos grandes, que es el polimorfismo génico y genético. El génico es cuando afecta una región codificante del genoma. Entonces, o el genético es una región reguladora no codificante. Entonces, los polimorfismos génicos, dice aquí, tienen un efecto o no sobre el fenotipo. ¿Qué significa esto? Bueno, más ser responsables de la libertad genética normal de individuos. Por ejemplo, aquí nos da el ejemplo en proteínas plasmáticas como la inmunoglobulina. Ustedes van a estar más adelante, en tercer año, por ahí cuarto año de la carrera, van a ver una clase que se llama la inmunología. Ahí vamos a hablar de las inmunoglobulinas, son proteínas especiales que nos defienden. Cuando uno está enfermo, recuerden, hay toda una serie de mecanismos para defendernos de la enfermedad. El primer mecanismo, la primera barrera es la protección del cuerpo, que son las células inmunológicas, es decir, los anticuerpos. Ahí hay un montón de proteínas que son inmunoglobulinas. Ahí se revela lo que es el polimorfismo. Dice otras palabras, que ante una misma enfermedad, las personas reaccionan de manera diferente. A uno le puede dar más efectivo, a otros menos. Y también ante un fármaco, hay personas que reaccionan bien a un fármaco, otros no, ¿verdad? Eso tiene que ver con el polimorfismo, las diferentes formas del gen. Ok. Después tenemos, siempre con las consecuencias funcionales, Eddie López, que no es Eddie, pero en la computadora sí me dice Eddie López. ¿Qué dice ahí? Pero cuando un polimorfismo genético, es decir, que afecta a una región del ADN codificante, da como resultado una alteración fenotípica, en la mayoría de los casos es perjudicial, ya que puede modificar las características bioquímicas, fisiológicas e incluso morfológicas de la célula, pudiendo originar procesos patológicos. Solo en casos excepcionales esta variación o mutación puede ser beneficiosa. Esta chavala va como es, escucha vos. Primer párrafo, vamos a descifrar. ¿Qué dice? Que el polimorfismo génico, es decir, que afecta el ADN, ¿verdad? Da como resultado una alteración fenotípica que a su vez puede conllevar a causas perjudiciales, como por ejemplo modificar características bioquímicas. Esas son las reacciones bioquímicas. Vamos a ver bioquímica en el segundo, si Dios quiera. Las reacciones bioquímicas son las causas de muchas enfermedades si no se dan bien. Fisiológica e incluso forma, cambiar forma de la célula. Y cuando cambia la forma de la célula son los casos de cáncer, ¿verdad? Pero en caso excepcional, dice aquí, esta variación mutación también puede ser beneficiosa. Por ejemplo, el caso de la evolución. Pero eso es algo muy raro cuando es beneficioso. Y los polimorfismos con alteración del fenotipo
que no influyen en la sociedad de enfermedad determinan características diferenciales. Bueno, esa es teoría. Ok. Vamos con lo que es siempre las consecuencias funcionales, ¿verdad? Tenemos que generan variaciones fenotípicas. Eso puede ser bueno, ¿verdad? Que el fenotipo va a variar, pero también pueden alterar el fenotipo con procesos patológicos, que serían las enfermedades genéticas. Es decir, que la variación del fenotipo no siempre es patológica. Puede ser patológico, puede ser sana. ¿Correcto? Bien. Ahora tenemos acá lo que es la huella genética. ¿Qué se llama huella genética? Eso que está aquí el último párrafo. ¿Qué dice el último párrafo? Dice, estos son los polimorfismos que se indican para la identificación de individuos. ¿Eso qué cosa es? Entonces miremos las primicias. Dice que la mayor parte de la mutación del genoma, ¿dónde tiene lugar? En regiones más abundantes del ADN. Son regiones que no codifican ninguna proteína, por lo tanto no tienen ninguna función especial conocida. Consecuentemente no van a alterar el fenotipo, pero sí van a alterar ¿qué cosa? La identificación genética de individuos. Y van a ser los responsables exclusivos del perfil genético de un individuo. Entonces, esas regiones que son los responsables de identificación de individuos se conocen como huellas genéticas. Huellas genéticas. Ese es un concepto que debo manejar. Después tenemos la detección de los polimorfismos, los métodos, ¿verdad? Existen diferentes técnicas. La más directa es la secuenciación, es decir, estudiar la secuencia del ADN. Cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero, las bases nitrogenadas. Y para eso tenemos, ¿verdad? Técnicas simples como el análisis de esto que está aquí. ¿Recuerdan las iniciales? Es el polimorfismo en longitud de fragmentos y es el polimorfismo en repeticiones. Ok. Tenemos ahora, ¿qué cosa es una diana de reestructuración? Mira, las dianas en bioquímica y en genética son donde sustancias donde se ligan, ¿no? Donde se ligan o se puede cortar, en este caso, dice ahí, una región específica del ADN del genoma. Esta parte es teórica, esta parte yo voy a obviar. Ok, después les voy a explicar en la clase. ¿Cómo se detectan? Ya habíamos visto, ¿verdad? El ADN, BNT, etcétera, etcétera, esa es pura teoría. Hoy la Nielka va a entrar ahorita. ¿Cómo lo ven? Ya va a terminar. Eso la sacó del estadio. Ahí tenemos en qué se aplican. Esta presentación me gustaría que lo lee Litz. Litz, lee esa presentación que dice. Aplicación, ¿qué dice? Aplicaciones de los polimorfismos. Finalmente, en el caso de los polimorfismos que tienen un papel directo con la aparición del fenotipo patológico, son de interés para realizar un diagnóstico o el estudio de los mecanismos moleculares de la enfermedad. Los polimorfismos SNP o de un solo nucleótido son responsables de una gran parte de la diversidad del genoma humano. Aunque la mayoría de ellos no originan directamente enfermedades, en ocasiones se localizan muy cerca de mutaciones o polimorfismos involucrados en procesos patógenos, que los hace útiles como marcadores genéticos. Eso es, en otras palabras, ¿por qué es importante estudiar los polimorfismos? ¿En qué se aplican? It's okay. Y ahora, para terminar, tenemos ejemplo de polimorfismo, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué dice? Los ejemplos más citados de polimorfismo genético son los siguientes. Miren los tres. Los grupos de sangre ABO, el factor RH y el complejo mayor de histocompatibilidad, MHC. Eso vamos a estudiar en la próxima sesión de clase. Vamos a ver entonces los grupos de sangre, ¿verdad? Son creados por moléculas presentes en la superficie de la célula roja de la sangre y a menudo en otras células, ¿verdad? Que, pues, que existen. Esos grupos de sangre fueron descubiertos en el año 1900 y son importantes para asegurar la transformación de seguro. Vamos a ver en detalle.
Después tenemos el factor RH, antígeno RH. RH es cuando usted escucha hablar sangre A positivo. Ese positivo o negativo es el factor RH. Vamos a estar en detalle. Son proteínas transmembrana con bucles expuestas en la superficie de la célula roja de la sangre. ¿Por qué se llama RH? Este factor RH. Por primera vez van encontrando un mono, el mono rhesus, macaco rhesus, RH, que es un tipo de mono que está en la India. Y el complejo mayor de histocompatibilidad, que es una familia de genes cuyo producto está implicado en la diferenciación de lo propio y lo ajeno en el sistema inmunitario. Vamos a ver eso. Entonces, esos tres ejemplos de polimorfismo es tema de la próxima clase. Grupo de sangre, antígenos y el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Estamos captando? Ok. Terminó la presentación, que por cierto ya está la presentación está ¿cómo se llama? En la página, ¿verdad? Ahí lo van a descargar. ¿Para qué va a descargar? Para que puedan ustedes después estudiar y realizar la actividad. ¿Qué actividades vamos a ver? Bueno, hoy se va a habilitar un foro. Este foro que se va a habilitar tiene la intención de que ustedes pues se preparen para ello y puedan realizar las diferentes actividades. Entonces, aquí tenemos a Juan Barrantes, ¿verdad? Aquí hoy. ¿Ah? Juan Queñé Barrantes está aquí, ¿verdad? Estoy poniendo la asistencia. A Sí, doctor. Stephanie, ¿qué apellido es? Lozano. Lozano, con Z, ¿verdad? Sí. Ok, ¿quién más tenemos? Dani. ¿Dani qué? Rivas. Rivas. Dani Rivas, muy bien. Después, ¿quién tenemos? Jefferson, alias el Quiquillo. ¿Jefferson qué? González Ríos. González Ríos. Después Ujú. tenemos a Eddie. Eddie, ¿cómo es tu nombre? Erika Ramírez. Erika Ramírez. Te vamos a poner Eddie a vos. Erika Ramírez. Y después tenemos a la compañera Litsi, ¿qué? Celedón. Litsi Celedón. Después, ¿a quién tenemos? Jennifer, ¿qué? Jennifer López. López. Y la última, la Samsung, ¿cuál es? Hilda, ¿qué? Hilda Jarquín. Harkin. Ok. Ahí serán. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Soy del grupo C, también mi nombre es Sol Quitán de Rivas. Recibo la clase con Dani porque tenía problemas técnicos con el teléfono y la computadora. Pero yo hasta ahorita te estoy viendo, pues no estabas ahí, no estás inventando. No, si estaba a su lado, si somos hermanos. ¿Tu nombre? Solki Rivas. ¿Ah? Solki Rivas. ¿Son hermanos ustedes? Sí. Ok. Miren el Bueno, grupo. Ok. Ustedes van a tener derecho a hacer un foro. En un rato voy a habilitar un foro. Tengo menos de un minuto. Ahí voy a explicar al grupo de qué es el foro. Voy a subir la grabación. ¿Oyeron? Miren la grabación y descarguen la diapositiva para ver el foro. Y en un rato va a estar habilitado un foro. Es sobre la clase de hoy. ¿Estamos claros? Ok, profe. Sí, hombre, me fijé que el tiempo va. Balazo. Balazo. Nos vemos el martes allá a las 8 en punto de la mañana, presencial. Por eso les voy a dar una sesión porque tengo una asignación especial ahorita. Bye. Bye. Buen día, buen día. Que tenga buen día. Hasta luego. Va, pues. Igual a todos los compañeros. Bendiciones. Gracias, gracias. Mike.